Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este precioso día que el Señor nos ha permitido tener, ¿verdad? Vivir, respirar y gozar también, porque estamos con vida, con salud. El Señor nos ha permitido estar en casa, con familia, reposar. Este inicio de año ha sido de bendición, ¿verdad? De descanso, de reposar también. Eh, Hermanos, en este día, he tenido el privilegio también de exponer la palabra del Señor a toda la congregación. Y yo le voy a pedir, hermano, de que se una a esta transmisión y pueda compartirla con algún hermano tal vez, para que pueda ellos también ser bendecidos con la palabra del Señor. Es el principio de año. Hermanos, comencemos con gozo esta carrera, pero también que la terminemos también así, ¿verdad? Entonces yo le invito, hermano, que nos conectemos y podamos recibir la palabra del Señor. Y mientras tanto, ¿qué le parece si oramos? Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido este día hermoso. Y sobre todo, ¿verdad? Debemos presentarnos ante sus atrios con acción de gracias. Entonces, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por esta mañana. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, amado Padre. Gracias por la bendición que nos permite, Señor, poder tener. Gracias por la salud, por la familia, Señor. Nosotros venimos, Señor, con un corazón agradecido, diciéndote que te necesitamos siempre en nuestra vida. Queremos alabarte, queremos exaltarte, Señor, pero en el nombre de Jesús, danos la fuerza, la capacidad para poderlo hacer, para poder luchar, Señor, con nuestras debilidades incluso, y poder rendirnos ante ti, Señor, con todo nuestro corazón, y así poder buscarte, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, permite que tu palabra, Señor, sea depositada en nuestros corazones, que todos los que oigan, Señor, puedan entenderla, podamos dar fruto, Señor, a su tiempo, fruto abundante de la semilla que hoy recibimos en nuestro corazón. Padre, gracias por permitirnos que ese año llegara, el año 20, Señor, con luchas y pruebas, nos permitiste llegar a su fin. Y hoy permitiste, Señor, que se abriera hoy 3 ya de enero 2021. Padre, permitiste que se abriera, Señor, una nueva oportunidad, en lo cual, Señor, proféticamente fue declarado el año de la recuperación. Y nosotros abrazamos esa visión, Señor, abrazamos la palabra profética, la hacemos nuestra, deseando y esperando pacientemente que tú cumplas, Señor, lo que has prometido en nosotros. Y nosotros te daremos toda la honra y toda la gloria, porque solamente tú te lo mereces. Si hay alguna petición, en el nombre de Jesús, concédela, Padre, por favor, en nuestras vidas, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Y desde ya te doy gracias por escucharnos y atender a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, bienvenidos todos a este canal y a esta participación que tendremos en la palabra del Señor. Entonces, miren nuestro logo de este año, el 2021. Fue decretado, fue proféticamente hablado, decretado que es el año de la recuperación. Esa es la bendición que el Señor tiene para este año, para nosotros, para todos aquellos que lo creamos, ¿verdad? Porque necesitamos aplicarle fe para que se cumpla esa palabra en nosotros, ¿verdad? Entonces, el año de la recuperación. Yo quiero que hablemos un poco antes de entrar al tema principal. Bueno, el tema principal sería la recuperación, pero antes de indagar más acerca de eso, hablemos un poco acerca de lo que es la recuperación. La recuperación viene desde luego, ¿verdad?, del verbo recuperar, que quiere decir que a su vez es una palabra hebrea, según el diccionario Vine o el diccionario Strong, concordancia Strong, es la palabra hebrea 7725, que quiere decir shub, shub.
Según este diccionario Vine, dice que es el significado básico del verbo es volver al punto de partida. Entonces, cuando hablamos de recuperar, estamos hablando de volver al punto de partida. O sea, como cuando el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, vuelve, arrepiéntete, mira de dónde has caído y vuelve a hacer las obras del principio. Entonces, lo que ellos estaban ahí recuperando el primer amor que habían descuidado, que ya no tenían, pero sí lo tenían al comienzo. Pero entonces, pero como fueron caminando, fueron buscando al Señor, también algunas las circunstancias o algo hicieron de que ese amor dejaran ellos de sentir ese amor por Dios. Entonces el Señor le dice, vuelve al punto de partida, vuelve a donde comenzaste. Así como, por ejemplo, el apóstol Pablo corrigió también a los Gálatas, ¿verdad? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los enseñó? Y dice que ellos habían comenzado en el espíritu y estaban terminando en la carne. Entonces, como estaban terminando en la carne, tenían que recuperar la misma devoción con la que comenzaron a buscar al Señor al principio. Una devoción entregados en espíritu. Y entonces el Señor lo que quiere que nosotros en este tiempo volvamos a nuestro punto de partida en nuestra relación al Señor. ¿Cómo fue tu relación al principio con Dios? Claro, desde luego, ¿verdad? Si fue la ideal, porque algunas que sí comenzaron bien, pero siguieron evolucionando a perfección, ¿verdad? Pero otras comenzaron bien y terminaron mal. Pero otros también de que comenzaron mal y a la vez van mejorando, mejorando hasta que llegan a ese punto que a Dios le agrada. Entonces, ¿cómo estaba tu punto de partida? ¿Y cómo estás ahora? ¿Estás peor que antes? Entonces necesitas recuperar lo que habías perdido o lo que has perdido. Entonces, esta palabra shub, dice el diccionario Vine, puede aplicarse específicamente a regresar por un camino ya transitado. O sea que ya pasó, se pasó por ese camino, ya pasaste por ese camino, pero tal vez te desviaste. Y es que es asombroso que habla sobre camino, porque el camino, dice la Biblia, que es Cristo, ¿verdad? Pero que no nos desviemos ni a derecha, ni a izquierda, hermanos, sobre ese camino, porque hay caminos que al hombre le parecen bien, pero al final es un camino de perdición, es un camino de muerte. Entonces, no sea, tal vez comenzaste por el camino de vida que es Cristo Jesús, pero después te desviaste, continuaste en otro camino que no era Cristo, y entonces o agarraste una senda de iniquidad, un camino malo, perverso, que te está llevando a la muerte. Tú lo que necesitas es reconocer tu error y volverte al camino, recuperar el camino que habías perdido. Entonces, hermano, entonces, y en el contexto metafórico a Dios, dice que esta palabra shub habla acerca de volverse del pecado, o sea que habla de un arrepentimiento, convertirse a Dios. Convertirse habla de volverse a Dios, o sea que conociste de Dios, pero te desviaste, te apartaste. Este es el año para que podamos nosotros volvernos con todo nuestro corazón a Dios, de regresar a nuestro Padre Celestial. Este año, hermano, está asombroso. Yo recibo esta bendición. Entonces, y vamos a estar exprimiendo en conocimiento todo lo que nos expresa esta palabra, ya va a ver. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que volver a, o sea, lo que es recuperar, quiere decir volver, ¿verdad? Pero, y le aplica unas cosas acá, mira, perdón hermano, aquí me estaba. Recuperar quiere decir, según este diccionario, volver a tener una persona u cosa que había perdido. Cuando una persona vuelve a recuperar algo que había perdido, en la Biblia hay muchas cosas que se han perdido y las volvemos a recuperar. Entonces, volver a tener el servicio, en servicio, perdón, una cosa usada o inservible. Eso es recuperación, volver a tener en servicio, volver a darle un servicio a algo que ya no servía.
Es decir, aquí yo tengo este reloj. Está bonito, hermoso. Es un regalo de unos pastores que nos dieron a nosotros como iglesia y qué bonito, nos gusta. Pero imagínense que este reloj fuera de esos antiguos, hermanos, que de tiempos, de muchos años atrás. Y de repente se hace viejo, se oxida. Y cuando uno lo ve así, dice, ah, ahorita lo pongo porque está nuevo. Pero si se oxida, mejor no, me da pena ponerlo porque ya está oxidado. Entonces mejor lo pongo por allá. Y es más, ya ni funciona a la hora. Lo pongo allá donde nadie lo vea. Y de repente con los años empieza a buscar uno en la casa y de repente ve cosas que ahí estaban, escondidas, ahí arrinconadas, hermano, que no servían. Y de repente dice, pero se ve bonito, yo creo que con una reparación, con una nueva pintadita, se puede volver, y con baterías nuevas, puede volver a funcionar. Entonces, algo que ya no servía, entonces se preparó, se arregló, se le puso baterías y lo vuelven a poner al servicio. Entonces, hermano, tal vez tú y yo o yo ya no servíamos para hacer algo, la labor, ya no estábamos sirviendo. Entonces lo que el Señor quiere en este año es arreglarnos para ponernos en servicio. Quiere volvernos a poner baterías. El Señor te quiere volver a poner baterías para que te pongas a servir. Para que eso es recuperar. Tienes que recuperar lo que tú eras, hermano. El servicio que tú hacías para el Señor. Entonces, también quiere decirme aprobar un examen o materia que se había suspendido, o se había suspendido o la habías perdido, ¿verdad? Porque tal vez en todo el año dices, nah, a mí no me importa esta clase, a mí no me importa inglés. Entonces empezaste a pasar por alta, te salías de clase, cortabas clases y de repente cuando se llegó el fin de curso, te enteraste de que era una clase necesaria que tenías que pasar para poderte graduar. Y te dices, ¡hala! ¿Y ahora cómo lo hago? Entonces te dice el maestro, tienes estas cosas, esto es lo que puedes hacer para poder recuperar esta clase. Entonces empiezas tú a hacer algo, empiezas tú a estudiar, empiezas a prepararte para pasar ese examen, para que te puedas graduar. Entonces hay pruebas, los exámenes son pruebas. Hay pruebas tal vez que no pasaste, hermano, y por eso perdiste muchas cosas. Por eso no te graduaste. Entonces, ahora te vas a poner pilas, te vas a poner activo y vas a pasar ese examen para que así puedas pasar a otro nivel que tal vez el Señor tenía para ti. Y no lo has recibido porque no has aprobado el examen. Entonces, el recuperar es aprobar un examen. Aprobar algo que lo habías pasado por alto. Tal vez pensaste que no era tan importante. Entonces, estar activo en ese momento, renunciaste a tu privilegio. Ahora vas a volver a recuperar ese ritmo, ese aprendizaje que te estaba enseñando, el cual lo habías olvidado. Lo vas a volver a recuperar para poder pasar ese examen. Porque tienes que pasarlo, si no vas a estar en primero primaria toda la vida, hermano. Y tú no puedes estar así siempre. Entonces, otro de los significados es volver una persona o cosa a un estado de normalidad después de haber pasado por una situación difícil. Ahí venimos que cuando pasan momentos difíciles, muchas veces perdemos cosas. Usted ha visto los huracanes, hermano, ahorita que estuvieron pegando en los países allá en Centroamérica, nuestros países. Hermano, cuánta pérdida. ¡Cuánta pérdida! Tremendas pérdidas, ¿verdad? La gente perdió todo, sus cosechas, su fuente alimenticia, sus casas, hermanos, sus muebles que tenían en sus casas, todos sus bienes lo perdieron, porque hubo desastres, hubo inundaciones. Entonces, lo que el Señor quiere en este año. Mire, el año pasado, lo que pasó, hermano, desde que comenzó el año, empezaron conflictos bien tremendos, hermano. Hasta de guerra hubieron, conflictos de guerra. También hubieron incendios. Hermano, toda la situación de esta pandemia que hubo trajo desastres. Entonces lo que el Señor quiere es de que tal vez hubo, se
situación muy difícil, situación muy complicada el año pasado. Lo que el Señor quiere es que tú como persona vuelvas a vivir una normalidad, a que puedas vivir, a recuperar lo que habías perdido. Y eso es palabra del Señor, eso está en la Biblia. Y tú y yo lo tenemos, ¿lo crees? Bueno, si tú estás interesado, créelo. Créelo. Si habías perdido un familiar, si alguien se había alejado del Señor, este es el tiempo para volverlo a recuperar, para que recuperes lo que habías perdido, hermano. Volver a utilizar también, mire, recuperar también es volver a utilizar algo que ya se había desechado. Tal vez las personas te habían desechado, tal vez para las personas ya no valían nada, ese ya no tiene oportunidad, ese ya es del diablo, se lo dejamos acá, se lo entregamos a Satanás. Y de repente el Señor dice, no, este es mi siervo. Aunque parezca un instrumento ahí todo mal hecho, maltrecho, todo sucio, sin batería, yo lo voy a volver a limpiar, lo voy a preparar, lo voy a rehacer y lo voy a volver a utilizar como un instrumento útil para mí. Te van a dar una nueva oportunidad. Te van a volver a restablecer en lo que tenías antes. Eso es recuperar. Hermano. Entonces, yo hoy le quiero hablar de volviendo a Dios. Porque recuperar habla de volver a un estado anterior. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que recuperar: la familia, la fe, la devoción, la santidad, la doctrina, el camino, la senda antigua, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos recuperar. Pero primero nosotros considero yo, que debemos volvernos a Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que debemos volvernos a Dios. Y si nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. Entonces, si Dios se vuelve a nosotros, entonces ya la hicimos. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios, hermano, no está con nosotros, vamos a quedar a merced de los enemigos, a la intemperie de muchas circunstancias difíciles que puedan pasarnos, de los enemigos ahí. Los enemigos se van a burlar, nos van a buscar, nos van a hallar, pero si Dios está en nosotros, aunque vengan 1000 o 10,000, no nos tocarán a nosotros, nos haremos invisibles. El Señor nos hará invisibles ante nuestros adversarios, hermano. Ahora miremos Oseas 14:1. Mire lo que le dice el Señor a Israel: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. ¿Por qué le dice vuelve? Eso es como quien dice recupera la relación que tenías con Dios. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. De lo que había hecho Israel, tenía iniquidad. Y la iniquidad lo hizo de que se apartara de Dios. Entonces el Señor lo dejó estar, pero llegó un punto donde le dice, tienes que volver. Tienes que volver a Israel. El Señor está dispuesto a perdonarte. Entonces, los tropiezos nos alejan de Dios. Hermano, procura no tropezar. Procura no tropezar. Yo te voy a decir una cosa. Para evitarte los tropiezos, trata de no tomar decisiones a la ligera. Trata de no tomar decisiones a la ligera. El pueblo de Israel ¿sabe por qué el pueblo de Israel se alejaba de Dios? Y el Señor lo tenía que ir a encontrar. Porque cuando ellos veían cualquier cosa, alguna circunstancia un poco difícil, rápido querían volverse a su mal camino, a sus inicios antiguos. Porque hay un volver también negativo. Hay un volver negativo, porque el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, querían volver a Egipto. Y Dios eso sí no lo quiere en nuestra vida. Entonces, y eso les causaba tropiezos al pueblo de Israel, por eso no avanzaban, por eso muchos quedaron muertos en el desierto. Hermano, entonces el Señor le dice, se le aparece y le dice, manda al profeta y le dice, dile la palabra de Jehová, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor.
decirle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Alguien que no ha vuelto al Señor o no se vuelve al Señor con todo su corazón, no puede darle alabanza a Dios. Porque si no nos volvemos a Dios, quiere decir de que estamos apartados de Dios. Y no, entonces, si estamos apartados de Dios, no vamos a estar siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios para poderle presentar frutos de alabanza. Entonces, nuestros labios, en vez de hablar alabanza para Dios, va a hablar iniquidad. Porque la iniquidad nos alcanza, nos envuelve y de repente ya andamos lejos de Dios. Entonces, hermano, para evitar los tropezos, debemos evitar la iniquidad nosotros en nuestra vida. Los tropiezos nos separan de Dios. Entonces el Señor, si habías tropezado en alguna situación en tu vida, si habías cometido un error, y eso te había llevado al pecado, te había llevado a la iniquidad, a hacer maldad, el Señor lo que te está diciendo hoy: vuelve, es tu tiempo, es tu día, es tu año, es ahora que el Señor te da una oportunidad para volver una vez más a sus caminos. Vuelve a caminar en el camino del Señor. Vuelve, deja el tropiezo, levántate en el nombre de Jesús. Levántate de ese estado, vuelve a tu Señor, que Él te está llamando y te está dando una nueva oportunidad. Volveos al Señor. Quita, mira hermano, lo que el Señor le está diciendo aquí: tomad con vosotros palabras. Lo que el Señor le está diciendo: abre tu boca con arrepentimiento, con palabras que demuestren el arrepentimiento que está en tu corazón. Dile: perdónanos, perdona nuestra iniquidad, acéptanos con tu amor, por tu misericordia, por favor, Padre. Hermano, no tienes que hacer más. Solamente ábrele tu corazón, y si estás cansado de luchar, si estás desesperado de hacer las cosas y te salen mal siempre, una tras otra y nunca encuentras la salida, ¿no será que estás alejado de Dios? Y necesitamos volver a Dios. Lo que el Señor hoy nos está diciendo es: necesitas volver a Dios. Por eso es que has estado en esa situación donde estás, porque has estado lejos de Dios. Has buscado ayuda, no la has encontrado. Has buscado socorro, no, nadie te ha rodeado ahí para socorrerte. Cuando has gritado, no ha habido quien te ayude, hermano. Cuando has llorado, no ha habido quien te seque las lágrimas. Cuando estás necesitado, no ha habido quien te abrace para darte consuelo, porque estabas alejado de Dios. Pero hoy el Señor te da una oportunidad y te dice: acércate, acércate a mí. Acércate a mí con un corazón contrito y humillado. Confiesa tu pecado y no más, no lo practiques más. Apártate de él y vas a encontrar misericordia de Dios. Así dice la Biblia: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Dios se va a volver a ti. Y después, hermano, cuando te vuelvas a Dios, vas a alabar con todo tu corazón una vez más. Miren, Jeremías 4:1, la Nueva Traducción Viviente, dice: oh Israel, dice el Señor, si quisieras, podrías volver a mí. Podrías tirar tus ídolos detestables y no dejarte nunca, y no alejarte nunca más. O sea que el Señor quiere, pero es cosa que tú también quieras. No seas como Judas. Mira, Judas lo que hizo: pecó y fue y buscó su propia solución, y en vez de buscar al Señor, buscó él su propio remedio y se quitó la vida. Para el remordimiento que sentía en su mente, en su corazón, de que había entregado al Señor. Tú no seas así. En el nombre de Jesús, hermano, reprendo toda culpa. En el nombre de Jesús de tu vida. Pero rinde tu corazón, cede tu voluntad,
Si quieres, te dice el Señor, podrás volver a mí. Porque el Señor te está abriendo la puerta, hermano. Este tiempo el Señor te está abriendo la puerta para que vuelvas a tu Señor y vuelvas a hacer las cosas que hacías al principio. Para que le vuelvas a buscar como le buscabas antes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tirar todos los ídolos. O sea, tirar todo lo que habías puesto en primer lugar. Tal vez eso lo que había sido, eso había provocado que tú tropezaras porque habías puesto otras cosas en primer lugar antes que Dios. Le habías dado el lugar de Dios a otras cosas o a otras personas. Eso te hizo tropezar, eso te hizo alejarte de Dios. Entonces el Señor dice, quita los ídolos y vuélvete a mí. Quita los ídolos detestables. No te alejaré nunca más. Pero primero tienes que quitar los ídolos. Primero tienes que quitar los estorbos, lo que te ha alejado de Dios. Reconocerlo, sí, Señor, yo reconozco que tal vez mi trabajo, yo he sido adicto al trabajo porque solo trabajo y nunca te he buscado. Señor, yo reconozco que tal vez mis hijos, mi familia ha sido prioridad antes que tú y por eso no te he buscado, Padre. Tal vez por eso no te he servido. Porque yo siempre he dicho que no tengo tiempo, porque siempre, si no estoy en el trabajo, estoy en mi familia, con mi familia todo el tiempo. Pero para ti no te he dado tiempo, Señor, no he hecho mi tiempo para dártelo a ti. Entonces el Señor te está diciendo, quita los ídolos. Quita aquello que lleva el primer lugar en tu corazón. Porque el primero en tu corazón tiene que ser Dios. El segundo también. El tercero también. Y conforme le busques, el Señor te va a ir dando todos los medios para que puedas darle tiempo a tu familia, para que te puedas divertir, para que puedas hacer otras cosas. Pero primero en todo y siempre, hoy, mañana y pasado mañana, siempre tiene que ser Dios el primero en todo. Debemos quitar los ídolos. Mira, esto es asombroso. De aquí el Señor nos está hablando diciendo, para que puedas volver al Señor tienes que arrepentirte. De tu maldad, de tu iniquidad, de tu pecado, de tus tropiezos. Tienes que arrepentirte, reconocerlo. Y hacer lo contrario, desde luego, ¿verdad? No vas a reconocer ahorita, sí, Señor, porque ahorita la palabra me está hablando, entonces me voy a volver, me arrepiento. Pero mañana sigues haciendo lo mismo. No, eso no es arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento genuino tiene que hacer una transformación en tu mente, en tu pensamiento, una metanoia, un cambio de manera de pensar. Y si cambia tu manera de pensar, va a cambiar también tu manera de actuar. Porque como piensa el hombre, así es el tal. Entonces, hermanos, debemos volvernos a Dios y dejar todo aquello que había ocupado su primer lugar. Entonces, yo sé que hay cosas muy hermosas en las cuales podemos invertir nuestro tiempo, pero no puede ser tu primer lugar. Tu estudio es valioso. Sigue estudiando, sigue preparándote, pero no puede ser tu primer lugar, porque si no se va a convertir en una idolatría. Tu carrera universitaria que tú tienes, médico, doctor, abogado, lo que sea, es importante y es valioso, sí, pero no puede ser el primer lugar. No puede ser el primer lugar. Entonces, si quisieras, te dice el Señor hoy, podrías volver a mí. Esa es la palabra que el Señor te envía hoy. Si tú quieres, es cosa que tú quieras, porque el Señor ya ha establecido su voluntad y Él dice que sí quiere. Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está dispuesto. Ahora yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto a dejar los ídolos? ¿Estás tú dispuesto a dejar todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida? Hermano. ¿Podrías tirar tú tus ídolos? Entonces, y esto es tremendo, tremendo acerca de los ídolos. Porque tanto pueden haber ídolos así, literales. Dice la Biblia, las estatuas, los muñecos esos de yeso, de cemento, de palo, lo que sea, eso nada son, nada son. Pero dice la Biblia que los que hacen ídolos semejantes a ellos son los que los hacen. Tienen oídos, pero no hablan. Entonces los que hacen ídolos también tienen oídos, pero no, perdón, los ídolos tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan, tienen
tienen manos y no palmean, tienen pies y no andan. O sea que los que hacen ídolos así son. Entonces, miren, pero ahora, a veces las personas en este tiempo, ¿saben qué? Ahora sí, van a la iglesia, pero por un predicador. Van a la iglesia por una persona. Van, se congregan porque hay alguien específico, el predicador, el apóstol, lo que sea, está ahí. Y no van por buscar al Señor. Entonces, y eso ya es idolatría. Idolatran a muchos, también a personas también se pueden idolatrar. Artistas musicales también se pueden idolatrar. Entonces dice el Señor, no, si estás idolatrando artistas es porque realmente ya Dios no está en ya no está en tu corazón como primer lugar. Si vas a la iglesia porque va a ir a alguien, un predicador, tu predicador favorito, hermano, ya no, ahí estás mal. Si vas a la iglesia el domingo porque el domingo es el mero culto y el viernes no, el otro día entre semana no. O el viernes es el mero día donde nos reunimos todos, donde va toda la iglesia, entonces es el mero día donde sí es un verdadero culto al Señor. Y los otros no son culto al Señor. Sí, ni el día podemos idolatrar nosotros. O hacer menos, o hacer más un día que otro. No, hermano. Los días que nos reunamos a buscar al Señor, en de 2 o 3 ahí estén congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él. ¿Cómo vas a buscarle? Entonces no podemos idolatrar personas, no podemos idolatrar objetos, no podemos idolatrar trabajo. Todo eso puede impedir a que nosotros estemos buscando al Señor. Entonces, y mire Ezequiel, ¿qué es lo que dice? Ezequiel 7:12, palabra de Dios para todos. Ha llegado la hora, les toca el día, que no se alegre el que compra, ni se entristezca el que vende. Porque la ira de Dios se desatará contra todos y el vendedor no podrá regresar a la tierra que vendió. Entonces, aquí está hablando de un juicio que venía. ¿Por qué? Porque el pueblo había cometido iniquidad y eso había enojado a Dios. Iba a haber, y pues la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces venía juicio sobre el pueblo. Pero una de las iniquidades que el pueblo contextualmente había hecho era la idolatría. Entonces, pero me llama la atención que ahí, en esa corrección que el Señor le da, le dice, no se alegre el que compra, ni se entristezca el que vende. ¿Por qué? Y aquí lo quiero aplicar de esta manera. Porque nosotros, hermano, a veces vende la gente, bueno, yo no digo nosotros porque yo no me meto ahí mejor, bueno, que el Señor nos libre de todo eso, pero yo no lo hago. Pero vende el mensaje, vende la palabra, vende los cantos, venden los himnos, hermano, que dan venden, les ponen precio a todo. Y también, pero ¿sabe por qué pasa? Porque hay gente hay demanda, pues, hay gente que les gusta. Entonces, tanto el que compra el ídolo como el que lo hace, como el que lo vende, todos van a pagar, van a recibir su castigo, van a recibir su corrección. Entonces el Señor le dice, no, tú no puedes vivir de esa manera, vuélvete a mí, busca al Señor primero, antes de cualquier humano, antes de cualquier persona. Yo sé que hay autoridades, hay que honrar a nuestros pastores, dice la Biblia, hermano, eso lo sabemos, pero que no sea un ídolo para nosotros. Amén. Entonces, la redención de Israel. ¿Cómo Dios hizo volver a Israel? Isaías 44:21 dice la versión de las Américas. Recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres. Te he formado, siervo mío eres. Israel, no me olvidaré de ti. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Entonces, mire, hermano, lo que el Señor está diciendo acá. Israel es un pueblo, es una nación
que es mi siervo. O sea, Dios está diciendo a una nación, esa nación es mi siervo, mi siervo Israel. Yo no me he olvidado de ti, de que tú eres mi siervo. Pero como hay pecado, el pecado te separó de mí. Tu pecado, tu iniquidad te hizo que te separaras de mí. Entonces el Señor le está diciendo, vuélvete a mí, porque yo ya pagué la culpa de tu pecado, ya te redimí, ya te compré. Entonces, y dice que, mire, he disipado como una densa nube tus transgresiones, porque las transgresiones fueron, y el pecado de Israel fue lo que causó la separación entre la relación del siervo con su Señor. Tú puedes servir al Señor, tú puedes ser un siervo fiel, pero si en el momento que empiezan a haber transgresiones y a practicar el pecado, eso te va a llevar a separarte de Dios poco a poco. Por ejemplo, con Sansón. Sansón, era un escogido de Dios. Le servía a Dios. Dios lo había preparado, y es que dice la Biblia aquí, mire, mi siervo eres, yo te he formado, siervo mío eres. Yo te he formado, o sea que el Señor lo formó como siervo, lo hizo como siervo, le otorgó todos los atributos para que pudiera servir de una manera correcta, ideal a su Señor. Pero de repente el pecado y las transgresiones evitaron de que él pudiera, o fueron un obstáculo para que él pudiera servir de una manera correcta a su Señor. Entonces el Señor le dice, sale al encuentro y le dice, vuélvete, yo ya disipé el pecado, ya disipé las transgresiones que estaban sobre ti, solamente, claro, ¿verdad? Arrepiéntete. Pero ya la oportunidad, ya el Señor Jesús venció, Cristo conquistó a través de su muerte y el derramamiento de su sangre, pagó lo que era necesario a causa de nuestro pecado y de nuestras iniquidades. Entonces, por eso es que, mire, por ejemplo, dice la Biblia, como una densa nube de transgresiones, y luego dice como una espesa niebla de tus pecados, o sea, como algo oscuro, como una nube oscura, como una tiniebla oscura. Y dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba allá en la cruz del Calvario y él murió, dice que el cielo se puso oscuro. ¿Por qué? Porque ahí era como que todo el pecado, las transgresiones de nosotros, ahí estaban cargadas sobre los hombros de Cristo Jesús, porque ahí fueron puestas sobre él, para que él pagara. Entonces, por eso es que dice el Señor, aquí en Isaías ya se estaba profetizando lo que iba a pasar en el momento ahí, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sol se puso oscuro porque las tinieblas de todo el pecado de todos nosotros estaban sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso una nube de oscuridad llenó ese lugar, hermano. Entonces, el Señor te rescata, el Señor te da una oportunidad, pero tienes que volverte a Él, porque Él ya pagó el precio de toda nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestros pecados. Y el Señor te da una oportunidad, pero tienes que volver a tu Señor. Por ejemplo, la Biblia dice que en el principio Dios creó al hombre, ¿verdad? A su imagen y a su semejanza. Y el hombre podía tener una relación íntima con el Padre. Pero cuando pecó, fue destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, fue sacado. Entonces el hombre lo que tenía que hacer es tener una oportunidad más para volver a la presencia del Padre. Y esa oportunidad se le dio al hombre solamente a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino, es la puerta, lo que nos da la oportunidad que volvamos a tener una relación con Dios, a que le volvamos a servir al Padre. Entonces, ya, tus transgresiones fueron pagadas, fueron canceladas. Entonces, sigue sirviéndole a tu Señor. Solamente reconozcámoslo, arrepintámonos y volvamos a servirle al Señor. Que no sean un obstáculo para poder servirle al Señor. Hermano, miren, Nehemías 1:10 dice que el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo.
Entonces el Señor te rescata, pero para que le sirvas, hermano. No para que te quedes ahí acomodadita, ahí, en la silla, ya soy salvo, ya soy limpio, ya el Señor me salvó, me limpió mis pecados, me sanó. Desde aquí sentadito voy a escuchar la palabra. Sí, prepárate, escucha, pero después tienes que servir. Porque el Señor dice que te sanó, te salvó con gran poder, con mano fuerte, pero para que seas su siervo, para que ahora le sirvas. No puedes estar toda la vida ahí sentadito, hermano. Tenemos que servirle a nuestro Dios. Y esto es lo que concuerda con la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Lo que estábamos hablando la semana pasada. Si he visto tu amor, le dice, y tu servicio. Amor con servicio. El amor se demuestra con servicio. Entonces, redimir. Él le dice, yo te he redimido. Entonces, es la palabra Gaal. Su raíz primitiva quiere decir redimir de acuerdo a la ley oriental del parentesco, parientes más próximos y como tal comprar de vuelta la propiedad de un pariente. ¿Qué es redimir? Comprar de vuelta la propiedad de un pariente. Casarse con su viuda. Comprar, defensor, libertad, librar, pariente, redentor, redimido, redimir, reposar, rescatar. ¿Y sabe quién me trae quién me trae a memoria este pasaje? Por ejemplo, cuando el Señor, figura, ¿verdad?, de Booz, le da una oportunidad a Ruth. El otro día estaba leyendo yo Ruth, hermano, y el Señor me conmovió mucho porque puso mi corazón de leerlo. Y estaba leyendo ahí, alimentándome un poco. Y a mí me conmovía el corazón, hermano. ¡Wow, hermano! ¿Cómo es que Booz le agradó Ruth? Porque la actitud de esa Ruth, hermano, una mujer trabajadora, una mujer entregada, veía por el bienestar de su suegra Noemí, que ella ya no solamente ya no era su suegra, sino que era como hija. Porque, y Noemí la llegó a amar como hija. Y ¿sabe qué? Ruth fue la causa de que ella volviera a sonreír. Pero la actitud cuando llega Booz y le dice, y cuando la ve trabajando, recogiendo espigas para llevarle de comer a su suegra, hermano, como se habían muerto los hijos de Ruth y el esposo también, perdón, de Noemí, se habían quedado solas las dos. Había otra más, pero esa se regresó, orfa. Entonces, pero llega Ruth y dijo, no, donde vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y así lo hizo, hermano, y así le buscó a Dios. Y cuando fue a un campo, al campo de Booz, cuando la vieron, dice que Booz se quedó impresionada de lo que había escuchado de Ruth, de que cómo ayudaba a su suegra Noemí. Y dice que, y Noemí, yo me imagino que no era fácil, hermano, porque estaba amargada. Estaba amargada. Pero ella ahí con sabiduría le ayudaba. Y tal punto de que buscó la redención. Ruth buscó la redención. Pero ¿sabe qué? No era lo primero que ella buscaba. Ella buscaba agradar a su suegra. Entonces, y fue a un campo a buscar, se madrugó, hermano, madrugó a recoger espigas, a trabajar para poder recoger alimento, a recoger las sobras, fue, hermano. Y de repente, allá estaban los trabajadores de Booz, y cuando Booz la pregunta por ella, ¿quién es ella? O es la nuera de Ruth, le dicen, ¿verdad? Y cómo la admiraban y conocían de cuánto le había ayudado Ruth a su suegra para poder sobrevivir, ¿verdad? Esos momentos difíciles. Entonces dice que él empezó a verla cómo trabajaba y le decía a los trabajadores, es más, déjenla ahí que trabajen, no le digan nada. Y le dice, es más, déjenle espigas ahí tiradas para que ella las pueda recoger. Entonces yo me imaginaba a Ruth, ¿verdad? ¡Hala! Gracias, Señor, porque mira, hay muchas espigas acá que me he encontrado, gracias, Señor. Y allá estaba Booz. Booz solo la miraba ahí, cómo ella reaccionaba con las espigas que había encontrado, contenta, agradecida, que iba a llevar alimento a la casa.
pero Booz era el que le había dado la orden a los siervos y le decía, déjenle ahí tiradas, no le digan nada. Porque de plano la mayoría agarraba poquito solo, pero ella tenía había hallado gracia ante vos y eso causó que vos te moviera en misericordia y le diera provisión. Y después, y a mí como me pegaba eso en mi corazón, hermano, me conmovía viendo la misericordia de Dios cuando nos ve trabajar, nos ve esforzarnos, nos ve servir, le dice, denle un poquito más, hombre, porque necesita, denle más, siervos, denle más y no le digan nada. Y después la llama, es privilegiada porque primera vez que la veía y la llama a comer pan ahí con aceite y ahí juntamente con los demás. ¿Y dónde se miraba eso? Si era nueva, era extranjera. Y de repente, yo creo que se enamoró de ella porque buscó la manera cómo redimirla, cómo comprar. Era el único pariente más cercano que ella tenía para poderle dar un nombre a esa familia, para poder levantar el apellido de esa familia, porque ya no, Noemí ya no tenía descendientes, hijos para poderle dar uno a Ruth, para poderle levantar su apellido, levantar su nombre nuevamente, levantarle generación. Se iba a perder esa familia, estaba destinada a la quiebra, estaba destinada a la perdición. Y de repente aparece un pariente más cercano y dice, se agrada al ver su servicio. Y no, a mí me gusta cómo sirve, a mí me gusta porque Ruth se levantaba temprano y se iba tarde a trabajar, terminaba de recogerlas, desgranaba todavía las espigas y las llevaba a cocinar todavía, hermano, a hacerle comida a la suegra. Entonces a mí me agradaba estudiar la actitud de Ruth y entonces le agradó a Booz y dice, le voy a dar un nombre. Esa mujer que no era nadie, esa mujer que estaba destinada a la quiebra, la voy a levantar, la voy a redimir. Y eso es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Estabas destinado para la quiebra, no eras nada para muchos. Decían, ese, ¿qué va a ser? Ese va a ser drogadito, ese va a ser callejero, ese va a ser mendigo, ese va a ser esto y lo otro. Y empezaban despreciado por muchos, despreciado por la familia, despreciado por los profesores, despreciado por tus compañeros de escuela, despreciado por todos, hermano. Ese va a ser la oveja negra de la casa. Ese va a ser, hermano, la vergüenza de la casa. Y de repente el Señor lo ve y dice, ve su corazón y dice, no, yo le quiero dar una oportunidad. Voy a pagar lo que sea necesario para poderlo levantar. Y el Señor te redime. Y te da la redención del Señor te da la oportunidad para que vuelvas a hacer para que vuelvas a servirle al Señor, para que seas un siervo de Él. Entonces, debemos volver de las malas obras y caminos. Zacarías 1:3, ya solo voy leyendo, hermano, porque ya el tiempo nos avanza. Así dice el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotras. Es como, yo a esto le llamo una recuperación recíproca. Porque cuando me arrepiento de todo corazón, busco a Dios. Y cuando ve el Señor esa actitud, dice, yo también me voy a volver hacia ti, hijo. Yo también voy a recuperar. Cuando recuperamos a Dios, Dios también recupera a un hijo. Cuando recuperamos, nos acercamos otra vez al Padre. El Padre, volvemos a tener esa oportunidad de tener esta relación íntima de hijo a padre y de padre a hijo. Entonces, volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Y cuando el Señor se vuelve a nosotros, oh hermano, es lo mejor que nos puede pasar, porque tenemos la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia, la benevolencia del Señor, hermano, la protección, el cuidado, la salud, la vida de Dios. Todo lo recibimos porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Hay un coro que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Imagínense, yo quiero tener al Señor.
Pero para que yo pueda tener al Señor, tengo que volverme a Dios. Tal vez habías dejado al Señor a un lado. Este es el tiempo que puedas recuperar al Señor. El Señor te está dando una oportunidad y el Señor te está diciendo, mire, aquí estoy, recupérate, recupérame, vuélvete a mí. O sea, recupérame. Y cuando me recuperes, yo me voy a acercar a ti y vamos a establecer una relación íntima una vez más. ¡Aleluya! Zacarías 1:4, la versión de las Américas. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Entonces el Señor dice, vuélvete al Señor. Ya deja esos malos caminos y esas malas obras que haces, hombre, vuélvete al Señor. Entonces, Lamentaciones 3:38 dice, las cosas buenas y las desagradables llegan porque el Señor las ordena. Nadie debe quejarse del castigo que recibe por sus pecados, mientras esté con vida. Entonces, las consecuencias a veces que recibimos nosotros, hermano, a veces son porque los momentos difíciles que recibimos es porque a veces debemos examinar nuestro camino y preguntarnos si no es a causa de pecado. Es más lo que dice la Biblia aquí en Lamentaciones 3:40, palabra de Dios para todos. Examinémonos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. La versión al día dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Mire, el gran retorno, a esto le llamo, y ya vamos a ir terminando acá. Joel 2:12. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. O sea que también hay un tiempo determinado para volver. Entonces, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y con luto. Luto es como que lo perdiste todo. Ya no tienes nada más que hacer. Entonces mejor vuélvete al Señor con todo ese tu dolor, con toda la fuerza que tienes de tu debilidad. Vuélvete al Señor. Y, Señor, grita y llora, pero dolido en tu corazón, no importa. Vuélvete en esa condición al Señor. Vuélvete a mí ahora, mientras haya tiempo. El tiempo se va, el tiempo es corto. Ahora, no dejes para mañana lo que puedas hacer ahora. Ahora entrégale tu corazón al Señor, hermano. El tiempo del hermano, este tiempo de la recompensa es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de retorno al Padre, es un tiempo de volver a recuperar la relación que habías perdido con tu Padre, es un tiempo que vuelvas a servirle a tu Señor. Entrégale tu corazón a su Señor, vuélvete ahora a tu Señor, acércate a Él. Joel 2:13, palabra de Dios para todos. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren su corazón. Y vuelve a decir, regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. El Señor desea que te arrepientas para que no nos castigue. El arrepentimiento puede hacer de que el Señor se retracte de alguna disciplina que traía para nuestra vida, hermano. Si te arrepientes con todo corazón. Pero dice, ¿cuál es la condición? ¿Cómo puedes hacer este gran retorno a tu Señor? De todo corazón tu corazón debe desgarrarse ante su presencia. Debe humillarse. Nehemías 1:9. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo, hermano, que rescata al Señor con este es un pueblo que el Señor rescata con poder, con mano fuerte, con grandes proezas, pero solo lo que y el Señor está dispuesto a hacerlo,
El Señor está dispuesto a hacer, escúchame bien, el Señor está dispuesto a levantarte. Una vez más, el Señor quiere levantarte, pero tienes que volverte a Él de todo corazón y obedece sus mandamientos. Si lo haces, aunque hayas estado muy lejano, aunque hayas hecho las peores cosas que nunca imaginaste hacer, el Señor te va a levantar una vez más. Te lo digo hoy, el Señor te levanta. Aunque hayas hecho los peores pecados, aunque hayas caído muy bajo, aunque hayas dado un mal testimonio, el Señor te puede levantar. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, volverte al Señor. Entonces, y a eso le llamo el gran retorno. Entonces, hermano, yo creo que el Señor te ha hablado. El Señor nos ha hablado. Y lo que el Señor quiere hoy es de que aprendamos a volvernos a Él. Has vivido lejos sin el Señor. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Mira Job. Mira esta pantalla. Un hombre lleno de llagas. Barbudo, despeinado, sucio, descalzo. Una ropa ya podrida, ya cayéndose en pedazos, hermano. Nada que ver con los que vienen allá atrás. Job cayó en una situación bien terrible. Fue una prueba que Dios permitió. ¿Pero sabes por qué? Porque Dios quería llevar a un punto a Job de que él entendiera y que Job reconociera a Dios con sus ojos. Porque Job solamente había oído a Dios. Y cuando Job dice, ahora mis ojos te ven, antes de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice que Job se arrepintió de su manera de comportarse, de actuar durante todo ese proceso que tuvo. Se arrepintió y en el momento que se arrepintió, Dios le restituyó toda la condición antigua y doble la bendición le dio. Fue doble la bendición que Dios le dio. Lo restituyó, recuperó al doble todo lo que tenía. Porque Job reconoció, se arrepintió y eso le podemos decir, volvió a Dios con todo su corazón, porque él se ponía y decía que quisiera encontrar el camino hacia Dios y poder presentarle ante Él mi queja y que me diga si realmente ha sido justificado todo el mal que me ha venido, porque yo no he hecho nada malo. Y empezaba y se empezó a quejarse en un momento. Cuando Dios se encontró con Dios, él lo pudo ver cara a cara, pudo ver su rostro, porque él lo dijo, lo expresó. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba cosas que no sabía, dijo Job. Pero él cayó en un estado bien terrible, hermano. Pero cuando volvió su corazón completamente de una manera genuina a Dios, Dios lo levantó. Lo levantó de la nada, de la ruina, sin dinero, sin hijos, sin propiedades, sin salud. De ahí Dios lo levantó, despreciado, humillado por los demás. Se reían de él, era la burla de los hombres. Los amigos, en vez de ayudarlo, lo hundían más. De esa condición Dios lo levanta. Dios te puede levantar esta noche, esta mañana. Dios te puede levantar en este día. Esta es la oportunidad que Dios te da para levantarte. Vuélvete a Dios. Yo quiero orar por tu vida. Si tú dices, Señor, yo me arrepiento, extiende tu mano ahí. Humíllate ante su Señor y cántale. Dile al Señor todo, exprésale lo que está en tu corazón. Ríndete ante tu Señor. Padre,
en el nombre de Jesús. Reconocemos, Señor, tu autoridad, tu poder, tu grandeza. Y por eso apelamos a tu misericordia. Y te decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Padre. Perdona todas nuestras iniquidades. Hoy no desgarramos, Señor, nuestra ropa literal. Desgarramos nuestro corazón para expresarte nuestro deseo más íntimo y decirte: permítenos volver a ti. Permítenos hacer las obras del principio. Permítenos, Señor, restaurar nuestra relación íntima, Padre. Permítenos volverte a servir. Por favor, yo no soy nadie, Señor, si yo no te sirvo. Dame una vez más la oportunidad. Díselo, hermano, díselo. Dame una vez más la oportunidad, por favor, Señor. Apelo a tu misericordia. Yo sé que no lo merezco. Sé que soy merecedor de tanta misericordia. Pero tu amor es grande y eso lo sé, Señor. Ten piedad de mí. Por favor, Señor. En este año, Señor, que se da esta proclama, yo, Señor, quiero cumplir, Señor, a perfección tu palabra. Y, Señor, en el momento que sea débil, Señor, yo te ruego que tú me ayudes. Señor, y si fallo, perdóname, Padre, por favor. Pero yo quiero poner todas mis fuerzas, toda mi voluntad, la rindo a ti para hacer lo que tú demandas de mí, Padre. Quiero establecer una vez más, quiero recuperar la relación que teníamos antes. Díselo, hermano, si habías perdido algo, ábrele tu corazón y dile cuánto anhelas recuperar lo perdido, el tiempo perdido, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, Espíritu Santo, permítenos, Espíritu Santo, tener una vez más esa relación íntima y mejorarla aún más. Por favor, en el nombre de Jesús. Padre, que se haga tu voluntad en nosotros. Levanta al que está caído. Hoy sellamos esta palabra en nuestros corazones para que a su tiempo dé fruto abundante. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor te bendiga, te guarde. A las 6 de la tarde estaremos ministrando la cena del Señor, así que te esperamos. Prepara tu mesa, como sabes, ¿verdad? Cada primer domingo de cada mes estamos ministrando la mesa, la cena del Señor. Nos vamos a sentar a su mesa, así que te esperamos. Ahí prepara tu casa, prepara tu familia para poder participar de esta mesa tan gloriosa, de esta comida tan preciosa. Así que a las 6 de la tarde te esperamos. Dios te bendiga. Nos vemos luego. Bendiciones.